Prensa con Gustavo Alegret. Trump visitó El Paso y Ohio. Analizamos la división en que se encuentra Estados Unidos sobre el porte de armas y la retórica del presidente. Puerto Rico tiene su tercera gobernadora en una semana. Y entre críticas y aplausos, Iván Duque cumple su primer año como presidente de Colombia. ¿Cómo le ha ido? Comienza Club de Prensa desde Washington. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa y hoy nos acompañan el analista político Antonio de la Cruz. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Alex. También con nosotros Ann Hoyt, analista político. Bienvenida, Ann. ¿Qué tal? Gracias, Alexandra. Y el analista del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, bienvenido. Buenas. Puerto Rico tiene su tercera gobernadora en una semana. Voy a intentar explicar cómo llegamos aquí porque la situación no es nada sencilla. Como recordamos, el gobernador Ricardo Rosselló renunció la semana pasada. Según la Constitución de Puerto Rico, es el secretario de Estado quien debería reemplazarlo en el cargo, pero a la hora de la renuncia de Rosselló, la Secretaría de Estado estaba vacante. Por lo tanto, Rosselló nominó a Pedro Pierluisi al cargo. Pierluisi se juramentó como gobernador de Puerto Rico el mismo viernes que Ricardo Rosselló debía salir, pero lo hizo sin tener aprobación de la legislatura como dicta la Constitución. Ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró su juramentación inconstitucional y declaró que Pierluisi debía salir del cargo. Así, Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, quien es la segunda en línea de sucesión de acuerdo con la Constitución, se convirtió ayer en gobernadora de Puerto Rico, la tercera en una semana. ¿Me siguieron? Sí, claro. Más o menos, hablemos de Wanda Vázquez entonces. Si hubiera un argentino, estaría totalmente familiarizado con esto. ¿Verdad? En 2001, cinco presidentes en una semana. En una semana. Pero bueno, esto de hecho fue algo que lo hablamos aquí antes de que renunciara el gobernador Rosselló, de que menos mal que esta renuncia tuviera que haberse tomado ya teniendo claro cómo iba a ser la sucesión, porque si no los puertorriqueños arriesgaban correr con el riesgo, con la suerte de los argentinos en el 2001. Ahora bien, no sabemos si la nueva gobernadora Vázquez va a permanecer en el cargo por mucho tiempo. Sabemos que tiene cuestionamientos en cuanto a corrupción, por el manejo de la ayuda después del huracán María. La gente no la quiere. No tiene nada del apoyo popular. No tiene nada de apoyo popular. No sabemos si va a haber protestas en cualquier momento en contra de ella. Yo creo que tal vez pueda haber un poco ya de fatiga por parte de la población, de tanta incertidumbre, a lo mejor sabiendo de que el próximo año de por sí van a haber elecciones. Tal vez la gente prefiera quedarse en sus casas y permitir que haya un periodo de transición. Pero bueno, no se descarta nada. El problema es que esto trasciende las personas. Hay un ambiente de enojo, hay un ambiente de frustración por parte de los puertorriqueños con su clase política, con el partido gobernante, que trasciende simplemente estos casos específicos de corrupción y demás, y que se explica por muchas otras cosas, incluyendo la situación económica que viene arrastrando Puerto Rico desde hace más de una década. Así que veremos, estamos pendientes de las próximas horas si habrá protestas en las calles, y si no, parece que podremos tener una gobernadora de aquí al final del mandato en el 2019. Además, cuando se estaba mencionando Wanda Vázquez antes de que se decidieran por Pierluisi, ella misma dijo que no le interesaba, que ella no lo aceptaría. Entonces, pues también de entrada hay ese factor que ya quedó ahí al aire, ¿no? Sí, no quiero mando ni el pueblo la quiere. Entonces es fácil de que pueda haber una cuarta gobernadora. Y en este caso podría ser Jennifer González. Es el nombre que se está sonando por ahí. Entonces, que podría, y si cierra ya la situación legal de la isla, ¿no? Hablemos un poco de lo que significa esta incertidumbre y crisis política y constitucional, porque al final esto llevó a las Cortes a decidir sobre la Constitución de Puerto Rico. Pierluisi se juramenta amparado en una enmienda de ley de 2005 que dice que el secretario de Estado no tiene por qué ser avalado por ambos cuerpos. Ayer el tribunal dice esto es inconstitucional, una ley que estaba en los libros desde 2005. ¿No? Entonces esto va mucho más allá de que pone al pueblo de Puerto Rico entero a debatir sobre
pues, sus leyes, sobre lo que ha regido el país. Que cuánto hay que obedecer a las enmiendas, ¿no? O ahora sí que a qué constitución le haces caso, porque lo que le faltó nada más a Pierluisi es que lo aprobara la Cámara Senado, Alta, ¿no? sí. Porque la Cámara Baja sí lo aprobó. Así es. Entonces, ¿por qué en primera no se planeó hacer una cosa bicameral? ¿Y por qué, efectivamente, como dices, si ya estaba esa enmienda desde el 2005, ahora están diciendo que no es constitucional? Porque es una lucha interna dentro del Partido Nuevo Progresista. Ah, ya. Entonces, hay facciones. Y el presidente de la Cámara del Senado, que es apellido Sachs, si me corrige Alex. Tomás Rivera Schatz. Sachs. Él aspira a ser el candidato a la gobernación en el 2020. Entonces hay una lucha de liderazgo, de qué tendencia dentro del partido se logra imponer. Entonces, Pero ya que empiezas a tomar las leyes de manera discrecional, pues ya está muy complicado, y es ¿no? interesante porque si uno ve Puerto Rico tiene un PIB per cápita que es el más alto de América Latina. Pero si se compara con los estados de la Unión, es la mitad del estado más pobre, que es Mississippi. Una de las cosas que diferencia a Puerto Rico del resto de América Latina es el rule of law, el Estado de Derecho, que gracias a Estados Unidos. Es una combinación interesante, ¿verdad? Porque Puerto Rico ciertamente se beneficia de su relación con Estados Unidos en ciertos aspectos. Uno de ellos es la moneda. Solo imaginémonos si al desastre económico y presupuestario de Puerto Rico le agregáramos una moneda propia que pudieran inflar como los venezolanos. Tendríamos una inflación que quién sabe cuánto. Un territorio que está con, ¿cuánto es la deuda? 120.000 millones. 60.000, la última que yo conté. 170.000. 70.000 millones, sí. O sea, espeluznante. Entonces, se beneficia la moneda, se beneficia el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo... Y quieren ser independientes. Al mismo tiempo, se perjudican de la estadidad o la relación con Estados Unidos por otras cosas. Sí, pues depende de las decisiones del Congreso. Exacto, no tienen representación y demás, pero bueno, ahora están dando... Ha habido estabilidad política en Puerto Rico durante todo este tiempo de la crisis económica, pero ahora está manifestándose como un país bananero más. Bueno, sí, hay quienes dirían, bueno, los que están del lado de que esta movida era inconstitucional desde el principio, hubo muchos expertos legales que cuestionaron el amparo de esa enmienda. Sí. Lo que dicen es, privó el Estado de Derecho. En Puerto Rico se están haciendo respetar las leyes. No dejaron juramentar a una persona que lo estaba haciendo de manera inconstitucional. Entonces, podría ser un lado positivo. Ver el vaso mitad lleno, sin duda. Sí. No, estoy de acuerdo. Yo creo que Puerto Rico trata de dar ese salto, sin embargo, bueno, no logra, sobre todo la corrupción ha sido muy, muy fuerte. Y la deuda que tiene, esa deuda de 70.000 millones, mucho peso, y el paso de los huracanes. Y eso le afecta mucho, ¿no? Porque tienes que reconstruir el país y esos costos realmente salen del gobierno federal. Yo creo que esto es muy importante, no sé qué opines, pero creo que también ese hartazgo o ese coraje que se quedó, digamos, ahí desde lo del huracán María, también ha sido como un aliciente para que ellos pues ahora protesten por otras cosas, cómo se está llevando su gobierno, ¿no? Pasemos ahora a Colombia. El presidente Iván Duque cumplió ayer un año en el cargo, ayer 7 de agosto. Duque, con 43 años de edad, se convirtió en el presidente elegido más joven de la historia de Colombia y lo hizo con una cifra inédita. Llegó al poder prometiendo superar la polarización que ha marcado a Colombia desde las negociaciones del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en los tiempos de su predecesor, Juan Manuel Santos. ¿Lo ha logrado? Bueno, el problema con Duque es que llegó bajo el alero del expresidente Uribe. Y eso es como tener, como decimos en Costa Rica, es como tener un trompo en la bolsa del pantalón. Es súper incómodo. El presidente Uribe es una persona que nunca ha, ¿cómo se puede decir? Nunca ha procesado el hecho de que ya no manda en Colombia. Ha sido un expresidente sumamente incómodo, tanto para su sucesor Santos como para ahora Duque. Y para Duque, aún más, si se puede decir, puesto que Duque es del mismo partido que Uribe. Santos por lo menos tuvo un rompimiento limpio
a pesar de que se fue elegido como el delfín, como el heredero de Uribe, prontamente tuvo un rompimiento con Uribe, un parteaguas político. Incluso Uribe funda su propio partido, el Centro Democrático. Santos permaneció como líder de los liberales y el partido de la U y otras fuerzas de centro. Pero en el caso de Duque, él no tiene eso, no tiene un capital político propio, que es lo que mucha gente señalaba de la posibilidad, porque cuando yo estuve en Colombia, en la antesala de la elección, pregunté de la posibilidad de que Duque rompiera con Uribe como rompió Santos. Y me dijeron, mira, es que Santos ya tenía muchísimos años en la política, había sido ministro de Andrés Pastrana, había sido ministro de Uribe, etcétera, etcétera. Era el heredero del principal periódico de Colombia, El Tiempo, y demás. Mientras que Duque no tenía ningún tipo de padrinazgo político, y no tiene ningún tipo de padrinazgo político, entonces está totalmente dependiente del presidente Uribe. Y en este caso, claramente el presidente Uribe ha querido forzar su agenda, a pesar de que su agenda es una agenda más de derechas que los instintos del presidente Duque. El presidente Duque, recordemos que su background, que es aquí en Washington, haber servido aquí al frente de este edificio, en el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una visión más moderada y más liberal en ciertos temas, pero su partido es un partido muy de derechas, y eso sin duda alguna le ha generado bulla a lo interior de su fuerza política, lo cual ha restado su autoridad, ha restado su efectividad, y ha generado que otros partidos que en su momento se podían contemplar como partidos que podrían ayudar en una coalición gobernante, como era el partido de la U, como era el partido Cambio Radical, más bien rompiesen definitivamente con el presidente, formaran un propio grupo político en el Congreso y le han hecho la vida muy difícil al presidente Duque. Yo pienso que con Duque, si vamos a evaluar un año después, él está hoy bajo en las encuestas. Él llegó con un rechazo del 59% cuando ganó, y ahorita tiene el 68%, ha aumentado, ¿no? Entonces, realmente no ha tenido, y el gran problema hoy en Colombia es el desempleo, el gran rechazo, ¿no? Ya la corrupción está a un segundo nivel y hay un gran rechazo. Pues yo quiero hacer una reflexión ahí en Colombia. Yo creo que los colombianos se entramparon cuando ellos eliminaron el segundo periodo. ¿Por qué? Porque Duque, que tiene esa característica que señaló Juan Carlos, no tiene motivaciones más allá de cumplir, a no tener esa fuerza política de liderazgo. Él no va a dejar un heredero. Él no tiene una motivación más allá porque a él se le acaba el periodo, ya él cumplió, ya llegó a lo máximo que podía llegar. Yo creo que ahí los colombianos, por matar la reelección, con tanto para Santos como para el presidente Uribe, ellos entramparon, porque entonces cuando son periodos de 4 años, y eso lo tenemos en Costa Rica, quien maneja realmente el gobierno es la burocracia. Y esa burocracia en Colombia no es tan fuerte, porque en Costa Rica son 4 periodos y no se reeligen inmediatamente. Y entonces tú tienes, porque no le está dejando cómo defender una gestión para el próximo gobierno. En ese sentido, ¿cómo se llama? El presidente Duque está dejando muy huérfano para una próxima administración. Él no parece que luce, excepto el caso de Venezuela, que le dio unos puntos cuando subió en las encuestas. Él tiene un problema que hay más sembradío de drogas en Colombia, y eso fue en la época de los acuerdos de paz, y ahí hay una demanda, una solicitud por parte del gobierno americano de que hay que fumigar, y él no puede fumigar porque está sancionado por la Constitución. Entonces está medio amarrado, y no lo veo con ese apetito porque él no se va a reelegir. Entonces creo que Duque, a pesar de ser un excelente presidente joven, con buenas ideas, no va a lograr destellar en el país. Hablando del crimen ahí, no solo es el crecimiento de los cultivos de coca, que pues como bien dices lo enfrenta directamente con la administración de Donald Trump, que está exigiendo que se ponga límite a ello, sino el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que también ha ido en alza, y se le ve a la administración como que hace muy poco al respecto. Así es, ¿no? Que esa es otra de las cosas que trae encima Duque, de la crítica que tiene, de que no ha hecho lo suficiente para investigar, indagar qué es lo que ha pasado con estos cientos de luchadores sociales que han muerto o desaparecido, ¿no? Ahora, a mí lo que me intriga es cómo el asunto de Venezuela y cómo su generosidad
realmente para recibir a los exiliados venezolanos e incluso darles la ciudadanía a los niños, por lo menos o la residencia. ¿Cómo va a incidir esto también en las encuestas, a favor o en contra, habiendo también este altísimo grado de desempleo, ¿no? El relato, y lo comentamos yo creo que con vos aquí, Antonio, la otra vez, el relato es de que los colombianos, siendo un pueblo que ha sido castigado históricamente y que ha sido un pueblo emigrante históricamente, ahora estar en los zapatos del país receptor va a ser mucho más tolerante de lo usual. Es un país, de hecho, había muchísimos colombianos en Venezuela. En Venezuela, que esa es la reciprocidad que se... Y muchos países recibimos en su momento venezolanos, colombianos a finales de los 90 y principios de los 2000, ¿verdad? Entonces la teoría es de que la tolerancia que los colombianos es todavía mayor de la que se ha encontrado en Perú, de la que se ha encontrado en Chile, de la que se ha encontrado en Ecuador. Claro. Pero todo tiene un límite. Tiene un techo, sí. Todo tiene un techo, especialmente si se reúnen ciertas condiciones. Mis colegas en el Cato Institute han hecho el trabajo de que si los migrantes llegan a un país y no pueden trabajar, o sea, hay una combinación tóxica, un mercado laboral inflexible, donde no es fácil trabajar, donde los inmigrantes no se les permite trabajar, donde tienen que depender de la caridad estatal para poder sobrevivir y donde hay alto desempleo, porque entonces ahí se unen otros flagelos. Delincuencia, por ejemplo. Como delincuencia, prostitución y el hecho de que se percibe a los inmigrantes como abusando del sistema, de un sistema público. Si a los inmigrantes, en este momento los refugiados, mejor dicho, se les permite trabajar, se les permite ganar su propio sustento de una manera legal, y hay un caso particular, Jordania lo hizo con los sirios, nosotros lo documentamos y funcionó bastante bien, eso disminuye la resistencia de los habitantes del país receptor a estos flujos de refugiados. Sí, porque ¿qué pasa? Que también tanta migración revienta el sistema de salud pública y todos los programas. Entonces, en ese sentido, Duque ha venido solicitando recursos a la ONU porque no tiene suficiente para mantener el estado del benefactor a ese sector, porque en términos de colegio, de hospitales, porque no cubre la demanda. Entonces allá empieza a generarle problemas internos también con la población colombiana. El gran problema de Duque, yo fui bastante optimista sobre lo que significaba una presidencia de Duque y nuevamente esto es, a pesar de que ya llevo 12 años o más estudiando América Latina, debería ya haber aprendido la lección de que no hay tal cosa como ser optimista cuando se trata de analizar la región, mejor ser pesimista. Pero fui optimista puesto que él tenía un discurso, pensé yo, más reformista. Pero vemos de que lo primero que llegó a hacer fue una reforma tributaria, que eso es como lo típico en Colombia. Acá, de hecho, yo había hecho la cuenta la otra vez para una columna en La Nación de Costa Rica. Cada año y 7 meses o por ahí en Colombia se presenta una nueva reforma tributaria. Porque se aumentan los impuestos, al final la recaudación se queda corta, tienen que volver a aumentar los impuestos y así van. Entonces se presentó una reforma tributaria que en cuanto a Duque pretendía reducir el impuesto de renta a las empresas para fomentar la competitividad de Colombia, pero si bien entiendo era eliminar muchas exenciones al IVA, que era un IVA que ya Santos había aumentado, si bien recuerdo, del 17 al 9%, si bien recuerdo. Pues bueno, tuvo una revuelta incluso dentro de su mismo partido, y al final se aprobó una reforma tributaria, pero no era la reforma tributaria que él pretendía. Ya desde entonces, como que se minó su capacidad de implementar reformas estructurales importantes que son muy necesarias en Colombia. Y el problema entonces, por lo que si la víspera se saca el día, es que los próximos 3 años efectivamente veremos a un presidente navegando las aguas tempestuosas de la política colombiana, pero sin un rumbo fijo, sin un norte fijo. Yo creo que ya no queda más que decir. Hablemos de las elecciones. Colombia se enfrenta a elecciones regionales en octubre 27. ¿Qué podemos esperar del partido, dado estas nuevas alianzas que se están formando? ¿Qué le espera a Iván Duque? Iván, como tal, no tiene un candidato propio. Como decía, aquí entonces sí entra el presidente Uribe a jugar con el partido, ¿verdad?, del Centro Democrático. Y él lo que puede hacer es que su gestión ayude, pero como estamos viendo, no tiene esa popularidad. Entonces,
En ese momento, para Duque, el poder ganar las alcaldías y gobernaturas que se van a hacer en Colombia es más un logro del partido que de su gestión, de la maquinaria. Porque si tiene el presidente Uribe algo es que mueve la gente. Eso sí tiene el presidente. Sigue siendo muy popular. Muy popular. Él sí. te mete, según los colombianos, tranquilamente 1 millón de votos te los garantiza, él como por su personalidad. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es el partido y el liderazgo del presidente Uribe, no el liderazgo de Duque. Duque aquí no va a ser una figura importante en este proceso. Veremos a ver qué pasa. Con ese comentario tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Si me escuchaban para también. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonna Mila en lugar de Gustavo Alegret. Hoy con nosotros Anjoy, Antonio de la Cruz y Juan Carlos Hidalgo. En Estados Unidos, ayer la policía migratoria detuvo a 680 trabajadores en lo que se ha llamado una macro redada. Según las palabras del propio director interino de ICE, como se le conoce a la policía migratoria en sus siglas en inglés, esta es la mayor redada en una década. Esto se dio lugar en el estado de Mississippi. Cerca de 600 agentes de seguridad rodearon 7 plantas de procesamiento de alimentos. Esto ocurrió horas antes de que el presidente Donald Trump visitara la ciudad de El Paso, Texas, escenario el fin de semana pasado de un masivo tiroteo que se cobró múltiples vidas. Ann. Bueno, se estaba mencionando justo esta coincidencia de la que hablas y los agentes de ICE dijeron que esta operación se había planeado desde hace tiempo, que esto no es algo que ellos hagan de un día para otro y que en realidad, aunque no estaba entre los estados que se pensaran o de los que se había hablado que habrían redadas para sacar a inmigrantes, pues de pronto decidieron que en estas plantas procesadoras de alimentos, que en su mayoría son, tienen trabajadores migrantes, sería un muy buen ejemplo a poner y de hecho pues dicen que es la peor redada de la última década, ¿no? Podemos pensar en casualidades o causalidades, porque parece que no fue una casualidad. Y esto lo decimos para aclarar porque el ataque que se dio en El Paso, Texas, se calificó como el mayor ataque de odio, crimen de odio contra los hispanos en Estados Unidos en su historia moderna. Y estamos hablando de esta redada que ocurre alrededor de las cercanías de Jackson, Mississippi, la ciudad capital que pues tiene una población trabajadora en su mayoría hispana. Sí, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo vemos así, porque está bien, ellos venían trabajando estos casos y veníamos escuchando esto que iba a ocurrir un fin de semana. Y decían, vamos a este fin de semana a hacer las redadas. Y lo que ocurre es que uno decide el tiempo, lo oportuno. Entonces, ¿por qué no lo hicieron una semana o lo hicieron el domingo pasado? Recordemos que eso se maneja hoy mucho en términos de la oportunidad y creo que aquí se vio una gran oportunidad para consolidar el mensaje, ¿verdad?, de que los hispanos y de que hay una población que realmente está quitándole el trabajo a los americanos, cosa que no es, porque ese trabajo no lo quieren no hacer, lo quieren. hacer los Dicen que eso es terrible, ¿no? No, aquí hay dos partes, ¿verdad? La gente que está trabajando de manera indocumentada y la gente con contrata de manera indocumentada. A mí lo que me llama la atención es que esto se realizó en el estado de los más rojos, de los más republicanos que hay, que es Mississippi. Y yo me acuerdo hace muchos años, no muchos, pero hace unos cuantos años, hubo un día sin inmigrantes aquí en Estados Unidos, como que un movimiento. Sí, claro. ¿Hace cuánto fue? 2005. Algo por el 2006, estilo, 2005, de que se instó a los inmigrantes a quedarse en su casa para demostrarle a los estadounidenses cómo serían sus vidas, cómo sería la economía sin ayuda de los inmigrantes, especialmente los indocumentados. En este caso en particular me pregunto, bueno, las autoridades federales van a tomar medidas retaliatorias contra estas empresas empacadoras, que supongo que no son propiedad de inmigrantes. No, son estadounidenses. Deben de ser hacendados. Ciudadanos americanos que pagan impuestos. Y no me sorprendería que muchos sean miembros del Partido Republicano, dado que Mississippi es casi que imposible fallar en ese sentido. Entonces me gustaría, es interesante que esto se lleve a cabo contra Mississippi, porque cuando se habló de redadas, se mencionó New York y se mencionaron estados que no eran republicanos. Si estas redadas empiezan a ocurrir en estados republicanos, agrícolas, donde requieren muchísima mano de obra inmigrante, esto va a tener un impacto económico sobre las economías de esos estados. Va a ser interesante la reacción.
No sé si también estos estados están sintiendo ya algún efecto de la guerra comercial de Trump con China, pero se podrían entonces confabular ambos efectos para tener un para producir un golpe financiero importante para las economías locales, lo cual le va a salir el tiro por la culata. Que le salga el tiro por la claro. culata. Entonces, hay mucho drama humano de por medio, por supuesto, los inmigrantes, pero sería bueno que los estadounidenses también, por lo menos los votantes del presidente Trump, aprendan la lección. Esta mañana yo escuchaba una entrevista con un periodista de AP, que fue el medio que primero reportó sobre esta historia, y decía que las autoridades detuvieron personas que creían estaban en el país ilegalmente, sin documentación propia. ¿Hay posibilidades de que arresten a personas que sí tienen documentación propia? Todavía no sabemos. Los dejaron ir supuestamente cuando pudieron comprobar, por lo menos en ese momento, que sí estaban aquí legalmente. A ellos se les dejó ir, pero bueno, debe de haber muchos más que en ese momento no lo pudieron comprobar, pero que lo van a poder hacer en estos días, ¿no? Y el otro drama que hay es que si esos trabajadores tienen familia, ¿qué pasa con los niños? O sea, entonces separaste otra vez. Exacto. Sí, porque probablemente algunos o muchos tendrán hijos estadounidenses. Que han nacido Oye, aquí. y además las imágenes que son verdaderamente desgarradoras de niños que están llorando como cuando se ven ahí en las plantas, cuando ven cómo se llevan a sus padres, ¿no? Sí, sin duda es conmovedor. A principios de julio, el presidente Donald Trump estaba haciendo promesas de que esto iba a pasar, de que se iban a llevar a cabo redadas masivas para pues, detener o sacar gente del país que estaba aquí ilegalmente. ¿Se está cumpliendo esta promesa, Juan Carlos? Parece que sí, lamentablemente parece que sí. Bueno, como se dice, la mayor redada en 10 años, eso ciertamente sirve el efecto propagandístico que buscaba el presidente Trump. Lo interesante es que, como mencionabas, no está entre las 10 ciudades que el presidente dijo que se iban a llevar a cabo las redadas. Esto pues ocurre en un lugar que a lo mejor no nos esperábamos. No se lo esperaba porque aquí lo comentamos que cuál era el efecto de hacer estas redadas anunciadas de antemano. En los lugares anunciados hay un efecto sorpresa, sin duda, pero nuevamente, si van a ocurrir estas redadas, que ojalá que no ocurran más, pero si van a ocurrir, ojalá que sean en estos estados que son de apoyo republicano, para que entonces vean el efecto económico que tiene para la agricultura local y para la industria local y para el comercio local no tener mano de obra inmigrante. Indirectamente eso también podría ser ahora sí que una carambola de tres bandas de Donald Trump, porque de esta manera se vería que entre los mismos republicanos, que yo creo que de hecho muchos de los que apoyan toda esta retórica antiinmigrante no se dan cuenta realmente de cómo ellos se benefician indirectamente también por el hecho de que haya trabajadores que quieran hacer este tipo de trabajos, por un lado, y por el otro, de cómo cuando van al supermercado, ellos ven los beneficios de que haya este tipo de trabajadores en el precio de los productos que consumen todo el tiempo. Entonces, creo que eso también ha sido como una falla de información o de poder transmitirle a la gente que de alguna manera todos se están beneficiando directa o indirectamente, ¿no? Sí. Sin duda le estaremos dando seguimiento. Pasamos a otros temas de Estados Unidos. Ayer el presidente Donald Trump visitó las ciudades de Dayton, Ohio y El Paso, Texas, que el fin de semana fueron escenario de 2 tiroteos masivos que se cobraron más de 30 vidas. El presidente fue recibido entre protestas, pero también hubo quienes salieron a apoyarlo. Nuestro equipo de NTN 24 estuvo en El Paso, Texas, y allí pudo hablar tanto con personas que se oponían a la visita de Trump como con sus seguidores. El presidente, por su parte, regresó a su cuenta de Twitter a atacar a sus opositores políticos y a la prensa con el tipo de lenguaje y retórica que muchos han dictado como responsable del odio que ha caracterizado a Estados Unidos. Juan Carlos. Qué cansado, ¿verdad? Hablaba con Antonio antes de entrar al aire, que sí, el debate político en este país ya yo creo que está irremediablemente podrido. Esa es la palabra. Y estaba viendo las noticias antes también de que se están haciendo llamados a boicots al dueño de los Walmart. de los Marlins de Florida, el equipo de fútbol. Bueno, claro.
porque participó en un fundraising con Trump. O sea, ya hemos llegado entonces a un tal grado de polarización en donde ambos lados se ven mutuamente como tóxicos. Incluso en momentos de gran tragedia nacional, la figura del presidente se supone que es una figura que unifica, que servía de consolador consolador in chief, como se decía en inglés. Eso ya no estaba. Las noticias dicen que incluso víctimas que están en los hospitales del Paso se negaron a ser visitados por el presidente. Y esto es culpa del presidente. O sea, en circunstancias normales yo diría que hay que dejar las diferencias de lado y respetar la figura institucional, más allá de quien ostenta el cargo, respetar la figura institucional que representa el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, cuando esa persona es la que ha incurrido en un nivel de retórica que ha promovido este odio, que ha exacerbado los odios que ya eran latentes en Estados Unidos, yo siento que es apropiado estas reacciones y creo que por eso yo, a pesar de que no simpatizo mucho con el Partido Demócrata, yo siempre he creído de que sería bueno para este país que Donald Trump sea derrotado en la próxima elección. Es que yo creo que además la prensa se quejaba que en esta visita no los dejaron acceder a los lugares, por ejemplo, al hospital, a la visita al hospital que Donald Trump hizo, y que al final recibieron el metraje o las imágenes, pero proporcionadas por la Casa Blanca, lo cual quiere decir que se editaron cuidadosamente, y en algunas se ve que dice que lo recibieron en el hospital como en El Paso como si fuera una estrella de rock. Entonces, sí. Si queremos ver un poco del aprendizaje de lo que ocurre, es que estamos viendo que esa polarización, que en la campaña anterior fue como un referéndum, ¿verdad? Hoy en día se está planteando como un proyecto de país. O sea, ¿qué país queremos? O sea, en ese sentido, el discurso de ayer de Joe Biden en Iowa fue muy apuntador, porque él dijo, le estamos robando el alma. Eso. Entonces, eso yo creo que sí está posicionando ya una discusión del país que queremos, y ahí sí podemos empezar a construir, porque el modelo de Trump es básicamente contra mí o a favor de mí. Entonces yo creo que sí hay que empezar, y ahí esto permitió, todos los candidatos demócratas hicieron un planteamiento del país que se quiere, una lucha contra el uso del arma, ¿verdad? Tan fácil. Entonces yo creo que esto puede traer un beneficio para el país, para el futuro del país. Yo creo que eso está introduciendo un elemento interesante en el debate electoral del próximo año. Pero también si ves en los programas donde se defiende el punto de vista de quienes están apoyando con todo a Trump, pues para ellos el asunto tiene que ver más con una situación práctica, real, tangible, que es el hecho de que también a ellos la crisis del 2008 les afectó terriblemente a los blancos de poblaciones que se vieron afectadas y que se han visto afectadas además por el outsourcing de ciertos tipos de trabajo. Pero ese es el 33% que él tiene duro, ese es el sólido. Exacto. O sea, pero hay un votante que no está decidido, porque los demócratas también están como un 33, hay como un 33 que está por decidirse, y es allí donde están todos apuntando. Entonces, es allí donde hay que establecer. Ahora bien, ese es un relato que no tiene asidero en la realidad. Es un relato que promueven los republicanos, pero no tiene asidero en la realidad. El ingreso promedio del votante Trump era más alto que el ingreso promedio del votante Hillary Clinton. Eso es un dato duro. Y si hay un factor que caracterizaba a los votantes de Donald Trump, no era su vulnerabilidad económica, no eran sus puntos de vista sobre el libre comercio, no eran sus puntos de vista, eran sus ansiedades culturales. Y lo pongo entre comillas, claro, porque sabemos que por ansiedades culturales es esa percepción de que Estados Unidos está perdiendo su esencia, su identidad. Y nuevamente, todo esto lo ponemos entre comillas porque lo que está detrás de esto es un tema racial. Yo creo que este asunto tiene mucho que ver con esa
pues frágil identidad de un país que no tiene un pasado común, que no tiene una historia común, que realmente fue hecho de inmigrantes que vienen de todos lados y que en esencia siempre ha tenido digamos, una búsqueda de identidad que se ha consolidado más bien en asuntos que competen a todos, como el Estado de Derecho, la policía, las leyes, y es en torno a este tipo de digamos, ideología o de principios en los que se han todos atrincherado debido a que vienen de diferentes partes del mundo. Entonces... O sea, aquí lo que tenemos que hacer es tomarnos un Alka-Seltzer y poner Fox News y ver programas como Exacto. el de Carlson, Tucker Carlson y Laura Ingraham, para ver exactamente cómo piensa. Es que hay que tener claro cómo está pensando. Cómo piensan ellos, claro. Y la agenda es una agenda que no es disimulada, es una agenda bastante abierta. Laura Ingraham, Tucker Carlson están en el récord hablando de que Estados Unidos está perdiendo su identidad blanca. O sea, sí, ya sí, con términos, antes usaban lo que se llamaba el silbato de perro, ¿verdad? Ajá. Que eran estas insinuaciones que había que afinar el oído para ver si en verdad lo que estaban diciendo lo que uno creía que estaban diciendo. Ahora ya no es silbato de perro, ahora es un, como decimos en Costa Rica, una tumbacocos, ¿verdad? Que es uno de esos camiones con parlantes gigantes que van en las calles. Eso es lo que está en este momento moviendo al Partido Republicano. Porque además lo más terrible es darte cuenta cómo se adueñaron del discurso, y una vez que tú te haces defensor de los pobres, no importa cuál sea el grupo, pero eres defensor, estás protegiendo los intereses de cierto grupo, es muy difícil ya moverte de esa posición en la que tú eres el bueno, ¿no? No, pero ideológicamente hay una supremacía blanca que es la que quieren montar a todo, ¿verdad?, con toda la fuerza, y hay un proyecto en ese sentido de Steve Bannon. Steve Bannon precisamente es uno de los creadores de esto, de este modelo que el mismo Trump representa. Sí. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante en cuanto a la América que queremos, porque bien cierto es de emigrante, pero es una América abierta y es la América del mundo libre. Sí. Precisamente si no hubiese sido por Estados Unidos, hoy no tuviéramos lo que tenemos a nivel de Occidente. O sea, en ese sentido, no sé si cuando hiciste la referencia que no tenía una historia común, es una historia de un pueblo, ¿verdad?, milenario. Formado por inmigrantes. Pero es la que te permite mantener la libertad, la propiedad privada, la democracia. Exacto. O sea, esto sin duda es un tema que a lo mejor saturado, como decía Juan Carlos, pero que da para mucho. Lamentablemente tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos, no se vayan. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colunamín en lugar de Gustavo Alegret. Hoy con nosotros los analistas políticos Antonio de la Cruz, Ann Hoyt y Juan Carlos Hidalgo. Ayer el presidente Nicolás Maduro canceló el viaje de su delegación a Barbados, donde hoy jueves y mañana viernes se supone que se llevaría a cabo la cuarta ronda de conversaciones con la oposición y con mediación de Noruega. La decisión fue hecha pública a través de la cuenta de Twitter del ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez. Según el comunicado oficial, esta movida se da en rechazo al bloqueo económico que impone el presidente Donald Trump para presionar la salida de Nicolás Maduro. ¿Dieron realmente una pateada a la mesa de conversación? Dijeron que por lo menos a esta no iban, pero cosa que luce sumamente equivocado, porque uno nunca se levanta de la mesa, así sea un momento difícil. Recuerdo cuando los vietnamitas estaban en París y los Estados Unidos bombardeaban y ellos no se levantaron de la mesa de negociación. En cuanto te levantas. Entonces, ese es un elemento que muestra que están perdiendo la iniciativa. Les ubicó la decisión de la orden ejecutiva del lunes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es que todo el entorno de Maduro no puede hacer los negocios que ha venido haciendo. Entonces se les complica todo lo que son las cajas CLAPS, cómo las monta. Porque el sistema de financiero americano, el que haga ese tipo de negociación va a ser castigado. Y hay una experiencia que no es muy reciente, que es las sanciones a Irán cuando Obama, que tuvo consecuencias. Ellos trataron de bypassear las sanciones y hoy bancos de Europa están siendo sancionados. Tengo la información de uno que construyó casas en Venezuela con el régimen de Chávez para obtener dólares
y hay bancos que van a ser sancionados por eso. Entonces, esa experiencia, el mundo financiero no va a querer hacer negocio con Maduro. Porque sí se puede hacer de privado a privado. O sea, el Grupo Popular en Venezuela puede traer medicinas, puede traer alimentos. No es que se aisló a la población venezolana, como se entiende como un embargo, no, sino que no puede el entorno de Maduro. Entonces eso sí los debilita mucho y esa es la molestia que tienen, y lo que yo veo en esta acción es cómo hacer fuerza para mostrar y obligar a la oposición o al gobierno de Guaidó a ver si, como interlocutor ante Estados Unidos, de que esas sanciones no funcionen, cosa que no va a suceder porque Bolton fue muy claro. O sea, yo creo que aquí Estados Unidos está jugándose una de las últimas cartas para obligar a Maduro, o sale por las buenas o todas las opciones sí se van a abrir, la carta de todas las opciones, porque Europa, si ellos se levantaron, va a empezar a ver que Maduro no tiene la voluntad para resolver la crisis interna y va a perder un aliado. Tú te ríes. O sea, que Maduro no tiene la voluntad. Alguna vez lo ha tenido. Es que nuevamente... Pero juega con el discurso. Todo este circo con las percepciones, de Barbados, hay gente que en verdad cree que tiene algún significado. Hay gente, pero yo creo que... Para Europa la tiene. Sí. Los europeos han sido los más ingenuos de todos, pero yo creo que somos más ingenuos de creer de que los europeos van a hacer algo eventualmente con respecto a Maduro. Yo lo dudo. Pero por lo menos en cuestión de percepción, Europa sí no estuvo de acuerdo con que en el grupo de Lima, en la reunión de Lima, sí se reunieran con los representantes de Guaidó, y cuando habían dicho que ni con Maduro ni con Guaidó, que iba a ser nada más de los países que estaban tratando de buscar el diálogo. Entonces, por lo menos ahora Europa, ya se le puede decir a Europa, bueno, viste que ahora el que no se quiso sentar fue Maduro, ¿no? Entonces, por lo menos en el juego de las percepciones se levantaba ya la tiene oposición. salido. Ahora se levantó Maduro. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay un mensaje importante y que hay que tomar, porque esto es evolutivo, esto no es radical. Aquí hay un proceso evolutivo donde tú vas avanzando y vas avanzando. Y en este momento, para el régimen de Maduro, no es fácil haberse levantado. El Homo sapiens evolucionó a un mayor ritmo, a una mayor velocidad que estas negociaciones. Ojalá se logre pronto. A ver, yo estoy escuchando a ambos lados de la mesa. Estas negociaciones son puramente simbólicas. ¿Qué quiere decir esto para la posibilidad eventual, que obviamente no va a ser inmediata, de llegar a un acuerdo que, bueno, vamos a ver para lo que están siendo hechas estas conversaciones, ¿no? Ese es la meta, es poder conversar para llegar. Barbados. Sí, para poder llegar entonces, ¿qué significa que se haya levantado Maduro para esa meta final de poder llegar a una solución a la crisis? De que no llegas a un acuerdo facilitado por Noruega, en la que busca una solución pacífica, política y democrática. Entonces, si tú cierras ese canal pacífico, político y democrático, ¿qué te queda? Contra Maduro usurpando el poder. Entonces, ¿qué queda? Una intervención. Bueno, es que llegábamos al punto. Nadie está seriamente tomándose una intervención, y me imagino que por intervención falta el adjetivo militar. Que son de muchos tipos. Bueno, no pero solo hay que pensar en el envío de tropas, a mí me ¿no? llama la atención que todo el mundo habla de intervención. Y yo digo, bueno, pero ¿intervención qué? Póngale nombre, póngale el adjetivo. Y finalmente a eso es lo que se refiere, una intervención militar. Nadie está tomando seriamente esa posibilidad aquí en Washington. Claro. Porque el único país que va a poder hacer esa intervención militar es Washington. Mentira que Colombia, mentira que Brasil, es Estados Unidos. Nadie aquí está hablando de esa posibilidad. Y Europa no lo apoyaría. Pero crea la narrativa de él levantándose para apoyar. Se requeriría una resolución del Congreso, mínimo una resolución, aunque técnicamente debería ser una declaración de guerra, como lo demanda la Constitución, pero eso no se ha hecho como en medio siglo. Una resolución del Congreso que debería pasar a la Cámara de Representantes, que está dominada por los demócratas y que no va a tener ningún futuro. Entonces... No, lo que pasa es que Juan ¿hacia dónde vamos? Al él levantarse la mesa no te deja otra opción. O sea, él te está creando una narrativa que tú puedes... ¿No le deja opción a quién? A los que creen en la intervención de que no hay otra solución, porque no hay una solución política pacífica, no la va a haber. Entonces, ¿cómo vas a seguir sometiendo a un país, a un pueblo, al éxodo y a condenado al fracaso? Entonces, empiezan a surgir ideas creativas de esa intervención que tú llamas humanitaria, militar, como la quieras llamar,
pero te crea unos factores, te mete la responsabilidad para proteger, una serie de consideraciones que a Maduro no le conviene en este momento. Claro. No va a pasar. Si ese es el endgame... No, provocado por Maduro, no está provocado por la oposición, es provocado por Maduro. Yo pienso que no va a pasar tampoco. Esto yo lo veo como un juego de ajedrez. Sí, o sea, usted se está moviendo un alfil. Sí, se movió. Con el objetivo de que caiga, pero ya viendo que eso va a generar otra reacción acá que va a que esta fue la reacción que hicieron, levantarse. Exacto, o sea, ellos se levantaron de la mesa. Esto es una jugada calculada. Sí, no es que ustedes están... Y Rusia y China dicen, bueno, nosotros creemos que las sanciones fueron económicas. Y que son por eso, pero al final de cuentas el endgame entonces es la intervención. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que de alguna manera también se puede llamar una intervención económica a este congelamiento de los activos que tiene Venezuela en Estados Unidos y que realmente le van a hacer la vida imposible. Yo creo que pueden llegar a ahorcar lo del congelamiento fue básicamente Citgo, proteger a Citgo, y se lo van a agradecer todos los venezolanos. Claro, porque están protegiendo al que siga. Ahora bien, corregime, y no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Muy breve. Muy breve, pero Venezuela, el Maduro, el régimen, ¿seguía pagando los bonos 2020? 2022. En abril lo pagó Guaidó. Guaidó, ok. Pero Maduro no seguía pagando esos, porque era el pago de esos bonos dependía si Citgo quedaba expuesto a una demanda, por el colateral. Sí. Tenemos que pasar a corte comercial, pero ya regresamos. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo en el programa de hoy, pero regresamos para agradecer la participación de Antonio de la Cruz, Ann Hoyt y Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Soy Alexandra Colón Amil en lugar de Gustavo Alegret y hasta una próxima ocasión.